Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos, un gusto acompañarlos en este día viernes. Hoy es 26 de julio, viernes en el que el gobierno, los 6 funcionarios salpicados por el escándalo de corrupción, 6 funcionarios del gobierno Petro amanecen todos en etapa de negación. Son 6 encabezados por Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, actual director de inteligencia, de quien la Fiscalía dice que fue quien ordenó la empresa criminal que le dio la orden, Carlos Ramón González, a Olmedo López y Sneider Pinilla, de que sacaran plata de la Unidad de Gestión de Riesgo y la entregaran a quienes eran entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Lo niega el doctor Carlos Ramón González en un comunicado en el que dice que su inocencia es irrefutable. La Fiscalía tiene una opinión diferente. El segundo de los 6 es Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, de quien la Fiscalía dice que direccionó la adjudicación de 3 contratos. Los 3 suman 92.000 millones de pesos para favorecer a congresistas de la Comisión Tercera y de la Comisión de Crédito Público para sacar adelante las reformas del gobierno. Lo niega el doctor Bonilla y dice que es un invento de los señores Olmedo y Sneider. Camilo Romero es el tercero de los 6, es el embajador de Colombia en Argentina, de quien la Fiscalía revela chats con Olmedo López, enviándole Camilo Romero desde Buenos Aires hojas de vida para meter a sus amigotes en la Unidad de Gestión de Riesgo, entre ellos Pedro Rodríguez, que se convirtió en el gran asesor de Olmedo López y el gestor de buena parte de la corrupción. ¿Cómo no lo niega Camilo Romero, que escribe en su cuenta de Twitter, muy a su estilo: tienen huevo? La ministra de Trabajo es la quinta, Gloria Inés Ramírez, de quien la Fiscalía asegura que estuvo en el llamado cónclave, en el despacho de Carlos Ramón González en la presidencia, para estructurar el desvío de fondos. Lo niega, dice que estuvo en reuniones de reformas del gobierno, pero solo ayudando en la parte técnica. Y César Manrique es el sexto director del Departamento Administrativo de la Función Pública, de quien la Fiscalía dice gestionó el traslado de 100.000 millones de pesos que la Unidad de Gestión de Riesgo, en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, hizo en un trámite express con dineros, con contratos dirigidos que terminan beneficiando a sus amigos. El Manrique, que ya había trabajado con el presidente Petro, ya había estado sancionado por lo que hizo en la alcaldía cuando Petro fue alcalde, lo niega y dice que todo lo que están diciendo Olmedo y Sneider Pinilla es totalmente falso, y dice que él es director de la Función Pública y que no es ordenador del gasto. Así que van a escuchar ustedes a lo largo de esta mañana toda clase de excusas, inclusive la del presidente Petro, que dice: yo no quiero defender a nadie, lo dice en las últimas horas desde París, pero termina defendiéndolos a todos y diciendo que esto es muy poquito comparado con el escándalo de Odebrecht. Bienvenidos, vamos a contarles, porque todos, cómo no, amanecen en modo negación, a pesar de las contundentes pruebas y de la empresa criminal que dice la Fiscalía, y es una Fiscalía no enemiga, no la de Barbosa, no hostil al gobierno. La fiscal que presentó pruebas, una fiscal muy valiente, se llama Andrea Muñoz, que explicó cómo direccionaron los contratos: 108.000 millones de pesos el primero, el segundo, un pacto de 8 contratos para Olmedo López y Sneider Pinilla por 24.000 millones de pesos, y el tercero es de 7 contratos para amigo de César Manrique, que era el director de la Función Pública, por 96.000 millones de pesos. Con todas estas cifras, ustedes pueden concluir con razón que robaron no poquito, robaron a manos llenas, y se lo feriaron entre los amigos de este y del otro, todos los implicados metiéndole la mano allí, no solo para comprar congresistas, sino para conseguir el pedazo de su ponqué. Una persona clave en este caso es el Pastuso, que también se declaró inocente. No aceptan cargos, pero porque están negociando, están intentando llegar a un principio de oportunidad, no aceptaron cargos en esta etapa procesal, no quiere decir que no vayan a aceptar su responsabilidad. Bienvenidos, por supuesto, vamos a hablar de todo este escándalo. Hoy es el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Esta mañana, como en la novela de Lapierre, esta mañana arde París, en Francia, por el ataque masivo de trenes, por un acto de sabotaje que está afectando el sistema de movilidad en Francia y las llegadas a París.
las estaciones están colapsadas, hay 800.000 personas afectadas antes de la ceremonia, que será 11:30 hora de la mañana, cuando arrancan los famosos, los célebres, los esperados olímpicos. Un gran dispositivo de seguridad que no ha podido de momento contener el ataque. Los atacantes destruyeron, quemaron elementos técnicos cerca de las vías, lo que llevó a las autoridades a pensar que los autores, además de que estaban coordinados, es un ataque planeado, tienen conocimientos técnicos, sabían exactamente qué dañar para generar este caos que podría, lo temen allí esta mañana en París, afectar los Olímpicos durante todo el fin de semana. Está en París el presidente Gustavo Petro, que anticipa que Colombia respetará los resultados de las elecciones de este domingo en Venezuela, dice el presidente, cualquiera que sea su voluntad. Una buena noticia, el gobierno anunciando en la práctica que si gana María Corina con su candidato Edmundo González, Colombia lo va a respetar. Anoche fue el cierre de campaña, mucho más numeroso del lado de la oposición, que estuvo en el sudeste de Caracas. En el centro, el presidente Maduro, con todo el aparato, con toda la plata, no pudo llenar las avenidas. Al otro lado, María Corina, que no pudo tomar un solo vuelo en esta campaña que recorrió Venezuela en tierra, la muy valiente, la heroica campaña de la oposición que está a punto de tumbar increíblemente al régimen. Vamos a contarles de Venezuela, vamos a hablar del escándalo de corrupción y vamos a hablar a propósito, la frontera entre Colombia y Venezuela amanece cerrada. La estrategia de Maduro es, por supuesto, que no entren los venezolanos porque sabe que serán votos en su contra. Les hablaré de la violencia del caos de ayer en Bogotá, disparos, explosiones desatados en inmediaciones alrededor de la Universidad Nacional por la carrera 30, cuando terroristas encapuchados, no eran estudiantes, no era protesta social, bloquearon las entradas peatonales y lanzaron explosivos, papas bomba llenas de metralla que estaban dirigidas a matar a los policías que reaccionaron, se bajan de una camioneta antinarcóticos y disparan un par de veces. Habían atacado antes estos jóvenes terroristas a un operador de Transmilenio que estaba controlando el tráfico, lo atacaron en ese momento, llega la patrulla de la policía, se les atravesó para impedirlo y los atacantes, los encapuchados, terminan lanzando 5 papas bomba llenas de metralla, obviamente dirigidas a causar daños en la vida de estos policías. A esos terroristas los defienden algunos prominentes congresistas del petrismo esta mañana. Y esta mañana les contaré también de los problemas de orden público que hay en el departamento del Cauca, nuevamente en el occidente del país, en donde ataca la gente de Iván Mordisco. Aquí estamos para acompañarlos. Bienvenidos. Hoy es el Día de los Abuelos, 6-8 minutos, lo más importante en el resumen que preparamos enseguida en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD. Me encuentro adelantando en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y en ese orden de ese acuerdo que se está adelantando, en el momento, su señoría, no me allano a los cargos. La Fiscalía aseguró que Carlos Ramón González, mano derecha del presidente Petro y actual director de inteligencia, hace parte del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Según la fiscal del caso, González ordenó desembolsar las millonarias coimas para los expresidentes del Senado, Iván Nami, y de la Cámara, Andrés Calle. Muy buenos días, señoría. Olmedo de Jesús López Martínez. La tan esperada audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero. De manera detallada, la fiscal narró cuál era el papel de cada funcionario en el entramado. Acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública,
Pública. Para la Fiscalía, Olmedo y Snyder no habrían sido los únicos participantes de dicha empresa criminal. Y acá fue mencionado por primera vez César Manrique, hoy director de la Función Pública, la entidad que supervisa la contratación en el Estado. Manrique es cercano a Petro y viene de ser sindicalista de FECODE. Así como el señor César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y el particular Luis Eduardo López Rosero, se interesaron ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos. Y durante la acusación, la fiscal también vinculó al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Señor Olmedo coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Snyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar. Ante las graves revelaciones ya hubo pronunciamientos del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Que aquí no hay nada, ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Snyder después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques. La Fiscalía amplió incluso el entramado de corrupción a la Agencia Nacional de Tierras. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación, Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos. Al terminar la audiencia, Snyder Pinilla reiteró que van a continuar con las colaboraciones y aseguró que mantienen todas las pruebas de los involucrados, incluso los poderosos. Hoy se demuestra que nosotros sí teníamos pruebas, no como decían de que nosotros no teníamos ninguna prueba. Y a pesar de que tengo miedo, a pesar de que ustedes saben que son personas muy poderosas a las cuales se están delatando, voy a seguir adelante. También se pronunció José Luis Moreno, abogado de Olmedo López. El señor Olmedo López ha colaborado, le ha puesto la cara al país, le ha puesto la cara a la justicia, ha aportado pruebas y lo seguirá haciendo. Lo único que solicita esta defensa es seguridad. Aunque inicialmente el presidente Gustavo Petro dijo que no iba a defender a ninguno de sus funcionarios involucrados en ese escándalo, finalmente anoche respaldó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Lo mismo hizo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. Yo creo que todo el país conoce la trayectoria y la honorabilidad del ministro Bonilla. Tendrá derecho a defenderse en la Fiscalía General de la Nación y de las imputaciones que hace. Ellos ya están cantando fraude. No le vamos a permitir que sigan haciendo daño. Venezuela cerró este jueves la campaña electoral luego de 21 días con sendos llamados a demostraciones masivas de respaldo. El presidente y aspirante a la reelección, a su segunda reelección, hizo su clausura en la avenida Bolívar de Caracas y desde allí su mensaje. Hemos triunfado sobre 1000 tempestades. No pudieron con nosotros, ni podrán jamás. Y el domingo se lo vamos a demostrar a los fascistas, al imperialismo. Entre tanto, al sureste de la ciudad se reunió la oposición, Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado. Por el regreso a la patria de nuestros hijos y nietos, vamos todos el próximo domingo a votar para ganar y cobrar. A nuestros testigos, a nuestros miembros de mesa, a nuestros capitanes, monitores, operadores, movilizadores, a nuestros comanditos. Ustedes son los héroes de este proceso. A esta hora, los puentes internacionales que comunican al departamento de Norte de Santander con el estado Táchira amanecen cerrados. Hay barricadas en medio de estas infraestructuras. Solamente ha podido ingresar el transporte escolar fronterizo hacia territorio colombiano y algunas personas están cruzando a través de las trochas. Dele plomo, Malto. Varios encapuchados intentaron quemar una patrulla de la policía. El uniformado que se desplazaba en ella les respondió. Los hechos se presentaron sobre la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, cuando un grupo de encapuchados intentó quemar una motocicleta de un supervisor de Transmilenio. El hombre corre y queda atravesado frente a una patrulla adscrita a la policía antinarcóticos que pasaba por ese lugar. Luego los encapuchados lanzan artefactos explosivos contra el vehículo y de allí se bajan dos policías que habrían disparado en defensa propia. Los dos policías fueron trasladados al hospital de la institución, mientras que la Universidad Nacional confirmó que un civil habría resultado lesionado por los disparos de los agentes. El alcalde, Carlos Fernando Galán, anunció investigaciones. Ese tipo de actuaciones con bombas molotov, con artefactos explosivos, no es protesta. Eso no es protesta, no se puede permitir y hay que judicializarlo y así lo haremos.
La senadora Nadia Ablel fue elegida como nueva presidenta del Partido Conservador. Es la primera mujer en asumir el cargo y confirmó que no apoyarán un proceso constituyente. No acompañaremos la mencionada Asamblea Nacional Constituyente ni ningún otro mecanismo que busque conocer las leyes y la discusión seria al interior del Congreso. La Alcaldía de Medellín y la Justicia Especial para la Paz van a reanudar hoy las excavaciones en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de la capital antioqueña, donde se estima que están los cuerpos de cerca de 5.000 personas desaparecidas por causa del conflicto. Barack y Michelle Obama apoyaron a Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata tras la renuncia de Joe Biden. Los Obama explican en un video electoral que harán todo lo posible para llevar a Harris a la Casa Blanca. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. La compañía ferroviaria francesa fue víctima de ataques masivos para paralizar el sistema a pocas horas de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Más de 800.000 pasajeros se han visto afectados. Entre tanto, hay alerta en varios aeropuertos. Hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024. Más de 10.000 atletas de 206 delegaciones desfilarán a través del río Sena, siendo esta la primera vez en la historia que la ceremonia se haga fuera de un estadio. El recorrido de los atletas será de 6 kilómetros, que finalizará frente a la Torre Eiffel. Los abanderados de la delegación colombiana serán Flor Denis Ruiz, atleta que compite en el lanzamiento de jabalina, y Kevin Quintero, ciclista de pista que compite en el keirin. Estás escuchando Blue Radio.